Nuevo bloque en CN Noticias y nos vamos a Santa Fe. Vamos a dialogar con Juani Citroni, a quien saludamos. Juani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen mediodía. ¿Cómo va ¿Cómo todo? andas, Toto? Muy bien, ¿vos? Pero muy bien. Bueno, se dio un poco lo que hablábamos el día miércoles, esta reunión en la jornada de ayer y este reclamo en forma conjunta de la región centro, ¿no? Sí, efectivamente. Es un tema muy interesante. Bueno, lo charlábamos un poco el otro día también, ¿no? Yo creo que lo que sucedió ayer finalmente fue eh, una carta política que jugó Maximiliano Puyaro. Eh, y algo de lo que charlábamos la otra vez. Puyaro está de cara a las elecciones del año que viene intentando reconfigurar de qué manera un frente de gobierno como el de Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene a todos los partidos menos al peronismo, que por un lado, en sí su partido, el radicalismo, ha intentado por lo menos no romper relaciones con el presidente Milei y en algunos casos acercarse, bueno, ¿de qué manera puede llegar a jugar en un mapa electoral nacional que seguramente tenga como título Milei sí, Milei no? Porque las elecciones del año que viene son, por supuesto, un plebiscito de la gestión de Milei, pero esa famosa grieta o esos polos opuestos terminan subsumiendo y comiendo todo lo que está en el medio. No va a haber lugar para lo que hoy el radicalismo llama oposición dialoguista. O sos oposición o sos oficialismo. Prácticamente en eso se va a dirimir, o seguramente ocurra que se dirima la elección del año que viene. Y en ese contexto, cuando la política piensa mucho en esas construcciones electorales, ver qué carta jugar de manera anticipada a veces es riesgoso. El PRO ya jugó su carta. El PRO probablemente busque ser el plafón electoral, la estructura electoral que no tiene la Libertad Avanza. Entonces, seguramente vayamos a ver un acuerdo político con un frente electoral mixto entre la Libertad Avanza y el PRO. El PRO ya jugó su carta. De hecho, si te pones a pensar y relacionándolo un poco con la ley bases, después de las modificaciones, los defensores de la ley bases que quería el gobierno terminan siendo casi todos los legisladores nacionales del PRO. Cada vez menos hablan los diputados de la Libertad Avanza y empezábamos a tener a figuras como María Eugenia Vidal, como Cristian Ritondo, defendiendo algunas de las cuestiones que el gobierno solicitaba inicialmente en la ley bases. Pero el camino que le queda a Puyaro es obviamente un camino más difícil, porque qué va a ser el radicalismo por un lado, pero cómo se va a configurar Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Cuál es el problema de Puyaro? Que si da libertad de acción en general y no trazan una estrategia conjunta a todos los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe, dentro del mismo partido, vamos a poner un ejemplo, la vicegobernadora Gisela Scaglia está directamente tejiendo esa alianza con la Libertad Avanza. Entonces, si jugás en caminos separados, es muy probable que en el caso de que, supongamos que a Milei le va bien, y que el PRO tiene una buena elección junto con la Libertad Avanza y el radicalismo decide jugar por el medio y el PRO termina compitiendo con el radicalismo a nivel nacional, pero no nos olvidemos que van a ser o vamos a elegir también legisladores nacionales que representan a la provincia de Santa Fe. Bueno, a los 10 minutos te están golpeando la puerta de tu despacho en casa de gobierno. Se pone en juego el poder también en las elecciones. Y en ese contexto creo que lo de ayer fue una advertencia. Ayer dijo Maximiliano Puyaro, hasta acá llegamos, no puede ser que el gobierno nacional no respete la ley, el centro productivo de la provincia, que es el más importante, y le aportamos 3 veces lo que Nación baja después a la provincia de Santa Fe, etcétera, 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 no deja de ser un abrir el paraguas en el caso de que no pueda acercarse, que por ahora le está siendo difícil, a la Libertad Avanza Maximiliano Puyaro y que tenga que definirse como oposición. Entonces ahí quizá veamos un frente opositor integrado por el radicalismo, por algunos sectores del socialismo, manteniendo lo que era en su momento el Frente Progresista, pero te voy a adjuntar algo más. También parte del peronismo, que está teniendo muy buenas migas con Puyaro. Algunos se sorprenderían, no, ¿cómo puede ser? Sí, Perotti y Puyaro están teniendo muy buenas migas. Entonces, de alguna manera, más allá del reclamo de fondo, que es lo que charlamos esta semana en estas columnas, que es la reforma previsional y qué pasa con el déficit de la caja de jubilaciones, lo que hay es una movida política, el tablero de ajedrez político, a mi criterio, bastante clara el día de ayer, con el gobernador encabezando la reunión de la región centro, ¿no? Bueno, y también el respaldo de los demás gobernadores, porque también han dicho y han presentado este reclamo conjunto ante ANSES. Sí, que no es menor el dato de que uno de los gobernadores es del peronismo cordobés, que es una especie de peronismo distinto, y Rogerio Frigerio, que ha sido ministro de Mauricio Macri, pero que no está en las filas duras del PRO.
Con lo cual, obviamente, tanto a la provincia de Córdoba como a la provincia de Entre Ríos, en cuanto a sus intereses electorales, también les puede llegar a seducir un frente no opositor con el kirchnerismo, digamos, el kirchnerismo quedaría fuera, pero sí un frente un poco más amplio, pensando en esta construcción que muchas veces se quiso dar en Argentina de, bueno, busquemos la opción federal. ¿Cuál es la opción federal a el porteño centrismo que pone los candidatos a dedo? Bueno, la opción federal en su momento era Labaña, la opción federal en su momento era Schiaretti, la opción federal en su momento era Urtubey. Siempre fracasaron esas opciones electorales, entendiendo que la grieta en Argentina subsume, insisto, todo lo que va por el medio. Y es una intuición, pero de alguna manera una lectura también, que probablemente en las elecciones que vienen esa grieta sea aún más profunda. Lo que vemos es el intento de establecer la opción federal quizá, o por lo menos la carta. Yo no digo que esté decidido y que ese sea el camino, simplemente digo que se están abriendo los paraguas, que hay una clara estrategia electoral. En Puyaro, mira, dos hechos importantes esta semana, la reunión de ayer y la ley bases también de ayer por la noche. Puyaro, por un lado, se encargó de dejar muy en claro que apoyaba la ley bases, desde el inicio, por lo menos de esta nueva discusión, y por otro lado le marca la cancha al gobierno nacional. Juega a dos puntas, digámoslo de esa forma, políticamente hablando. Abre el paraguas ante un escenario que, bueno, que en algún momento se pondrá un poco más convulsionado a medida que vaya corriendo el tiempo, ¿no? Pero este tipo de actos como el de ayer hay que leerlos desde lo político partidario y desde lo político electoral, te diría. Hay una estrategia puramente electoral, digo, más allá de la preocupación del déficit de la caja, porque además, paralelamente, Puyaro ya tiene su proyecto para recortar jubilaciones. Entonces, la verdad que si vos solucionás el problema, entonces, ¿dónde está el foco del reclamo? ¿Vamos a reclamar a Nación o nos vamos a hacer cargo nosotros los santafesinos? Bueno, a mi criterio fue un hecho político importante el de ayer, porque Puyaro ya deja deslizar o muestra un poco más esa otra carta, ¿no? También es para preguntarse si dentro de las próximas elecciones a nivel nacional saldría de aquí el candidato que podría competir con Milei. De aquí a la provincia de Santa Fe, ¿se De esta referencia? región centro. Vos decís las elecciones de Nacionales de dentro de 3 años. Claro, bueno, yo creo que tiene que ver con eso, esa construcción, ¿no? Con esa opción federal a la cual hacemos referencia. Pero bueno, antes de 2027 está 2025 y es ahí donde ya el panorama se aclara un poco más a las estrategias electorales. La verdad que a mí me cuesta hablar de esto, Toto, porque los problemas de la gente pasan por otro lado. Pero la rosca electoral en la política no tiene fin nunca. Y me parece que es una buena radiografía también, ¿no? Es decir, bueno, cómo la necesidad de construcción de poder muchas veces termina marcando una agenda paralela en la política a la que está viviendo el ciudadano. Porque el ciudadano santafesino está preocupado por un montón de otras cuestiones, mucho más que esta. Obviamente, no lo dicen abiertamente, porque no van a salir en un acto a hablar de cuestiones electorales. De hecho, me ha tocado entrevistar a algunos funcionarios del gobierno de la provincia y a todos les hice la pregunta electoral y todos te dicen, no, la verdad que no estamos pensando en las elecciones, estamos muy preocupados por gobernar. Y me río porque, bueno, porque ya sabemos que eso no es así. De hecho, cuando vos hablás off the record, están todos pensando en estrategias electorales. Ahora, la ley base, vos decías, de mejorar al ciudadano, ¿va a terminar mejorando la situación del ciudadano? ¿Cómo se va a implementar, cómo va a llegar al gobierno y cómo la va a aplicar el gobierno? Yo creo que tiene aspectos positivos y aspectos negativos y otros tantos dudosos. Pero bueno, eso es materia opinable, depende del sector. Hay cosas que a algunos sectores le vienen muy bien y hay otras que esas mismas cuestiones a otros sectores los perjudican. Si querés tener una visión más optimista, a mi criterio, el gobierno de Milei hoy obtiene un logro. Que ese logro se da. Después con el diario del lunes es más fácil hacer el análisis, porque hoy podríamos pensar, che, ¿no fue una jugada política plantear una ley de más de 600 artículos, dentro de las cuales en la misma ley estaba que los jueces usen toga, habilitar las sociedades anónimas deportivas y un régimen de grandes inversiones? Bueno, a lo mejor el gobierno tiró la red de pescar y lo que pescó fue esta ley, que es una ley muy importante, muy amplia, que llega con cierto desgaste de discusión, pero propio del contenido, porque la verdad es que pretender que una ley como esta salga en una semana es imposible. Estamos hablando de una ley que dice el propio gobierno 5 veces más grande a lo que hasta ahora era la reforma más importante del Estado, que es la de Menem. Esto es lo que dice Milei.
Pero insisto con esto, si uno quiere ver el vaso medio lleno, bueno, el gobierno tiene la ley que quería, o la ley que se pudo tener, lo celebra, a partir de ahora hay que gobernar. Ahora empieza otro capítulo donde vos con las herramientas que lograste conseguir, que se vienen más, porque ya anticipó mi ley que además va a haber otro nuevo, una mini ley base, si querés, con otros 100 artículos derogando leyes actuales existentes. Bueno, ahora, como dice el dicho, en los pingos, en la cancha se ven los pingos. Bueno, Claro. esto es un poco eso, ¿no? Decir, ok, ya está la ley. El gobierno fue pragmático, en esto hay que darle la derecha en ese sentido, es decir, negoció, se le impusieron modificaciones, las aceptó y tuvo ley. Hizo el camino más político. Ahora hay que gobernar con la ley. Vamos a ver qué viene dentro de los próximos 6 meses y si de alguna manera el proyecto Milei, entre comillas, insisto, dejando de lado las opiniones que cada uno de nosotros pueda llegar a tener sobre algunas cuestiones de la ley, arranca o no arranca con esta nueva ley base. Juani, muchísimas gracias por este contacto. Nos vamos a encontrar el lunes. Un gran abrazo a todos, nos vemos el lunes. Un abrazo muy grande. Juani Citroni desde Santa Fe, hablando obviamente de la actualidad provincial y nacional aquí en CN Noticias.